En el Ciudadano México nos hemos propuesto construir un proyecto comunicacional fuera de la falsa imparcialidad y asumir nuestra visión crítica, analítica y descriptiva de nuestra sociedad mexicana desde la izquierda, desde el progresismo. Y el progresismo latinoamericano se ha enfrentado en su desarrollo a dos gigantes que en apariencia serían los Goliaths invencibles, y hoy lo vemos que no son tanto: las guerras comunicacionales y el lawfare, la guerra judicial. La guerra comunicacional en México se hizo pomada con un ejercicio diario, repetitivo, que se consolidó en la conciencia nacional llamado las mañaneras. Y un segundo momento de asentamiento de esta transformación es la reforma judicial, que ya en unos meses rendirá frutos con la elección de jueces, magistrados y ministros, ministras, por voto popular. En ese marco nos encontramos muy contentos, muy agradecidos por la conversación que nos permite tener en la sede de la Suprema Corte de Justicia la señora ministra Lenia Batres. Gracias por conversar con el ciudadano, ministro. Pues un placer tenerlos aquí en la Corte, Jorge. Son bienvenidos. Ministra, de arranque nos gustaría preguntarle quién es la ministra Lenia Batres, pero en un sentido personal, en un sentido casi interior, más allá de que nos platique su amplia trayectoria en la administración pública, en el legislativo, en los cargos como funcionaria pública dentro del Ejecutivo local, más allá de que nos platique su trayectoria académica, sus 3 maestrías, su doctorado, más allá de esas definiciones políticas y académicas, usted interiormente, ¿cómo se concibe, cómo se define quién es Lenia Batres? Pues soy una persona preocupada por mi entorno, comprometida con mis comunidades varias siempre, y por supuesto en la que ha ocupado toda la vida un papel central el sentido de justicia. Me gusta pensar que somos personas dueñas de nuestro destino, y ese destino no lo hacemos individualmente, sino de manera colectiva. Somos un pedacito, la noción más modesta, más humilde que debemos tener de cada uno de nosotros, cada una de nosotros, pues es que somos un pedacito muy pequeño que sin embargo en conjunto movilizamos nuestra historia. Entonces esa idea es la que me mueve permanentemente en cada momento de la vida. Como no somos impotentes, pero solitos somos muy pequeños y dimensionados históricamente más. Entonces lo que podemos hacer como humanidad lo podemos hacer siempre con esfuerzos conjuntos. Y apelando un poquito al psicoanálisis, quizá, ¿cómo fue su infancia? ¿En qué contexto se desarrolló la niña Lenia Batres? Me van a psicoanalizar aquí. Respetuosamente. Pues fue una infancia feliz. Yo tengo una familia grande, somos 5 hermanos y tuvimos siempre mucha comunicación, 5 hermanos además seguidos, jugamos mucho. Aprendimos mucho. Mis padres fueron maestros y fueron maestros en primer lugar de sus hijos, entonces se dedicaron a enseñarnos mucho lo que podían. Venimos de una familia humilde donde ha habido pues en todos nuestros ancestros mucha precariedad material, ausencia de disponibilidad de muchos bienes y algunos derechos. Entonces fue siempre preocupación de mis padres que crear hijos que se pudieran defender ante la vida, crear hijas. Mi padre, mi madre fueron muy preocupados de sus 4 hijas, porque somos 4 hijas y un hijo, de crear hijas autónomas, que se pudieran defender solas, y además de los dos, tanto de mi papá como de mi mamá, mucha preocupación de crear personas que contribuyeran a su sociedad,
muy conscientes de crear personas útiles con mucho compromiso ante la sociedad. Entonces nos ayudaron mucho a generar desde la propia familia mucha conciencia social. Y jugamos mucho, nos divertimos mucho, aprendimos los rigores de la educación de los años 70, donde los maestros eran muy estrictos y los papás no dejaban pasar una. Entonces, parte de esa educación, pues con mucha atención también materna y paterna, pues crecimos en un nido familiar, creo yo que muy atendidos. Usted ha sido en su función como ministra designada popularmente, socialmente, como la ministra del pueblo, y yo milito en mi día a día en un par de mantras que se han desarrollado en este proceso de transformación, que uno es: con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y otro es que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. ¿Cuál es su definición de pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Quiénes pertenecen a él en estos contextos, ministra? Bueno, el pueblo es la población en su conjunto, que a veces se dice es que el pueblo es muy diverso, no expresa una sola posición o un solo interés. Yo creo que hay voluntades generales. Creo que hay valores generales, hay éticas comunes, hay cultura y hay mucho encuentro, identidad, en este caso en el pueblo mexicano. Entonces, pueblo es justamente pues un conjunto de personas que tenemos esas valoraciones culturales, tenemos además situaciones comunes también respecto de nosotros, pero también y fundamentalmente respecto del exterior. El pueblo mexicano en su mayoría es un pueblo que ha vivido muchos momentos difíciles, vivió la colonia, vivió invasiones de países extranjeros, ha vivido momentos de mucha explotación y por eso tuvo que irse a una revolución mexicana en el siglo pasado. Y es un pueblo también muy trabajador, fuertemente trabajador. Entonces, cuando decimos se puede hablar del pueblo como una sola entidad, yo creo que sí, porque finalmente no cabe duda que somos parte de todo ese esfuerzo, de toda esa identidad y de todo el desarrollo que además yo creo que en tanto somos producto de ese pueblo, pues deberíamos sentirnos justamente como un pedacito de ese pueblo. Somos producto en tanto que gracias al pueblo mexicano muchísimos de nosotros hemos podido estudiar, gracias al pueblo mexicano hemos tenido incluso la posibilidad de tener acceso a instituciones muy fuertes de seguridad social o instituciones culturales, o tener acceso a posibilidades de progresar, que yo creo que buena parte de quienes hemos tenido acceso a la cultura, a la educación, pues hemos sentido esa posibilidad. No toda la gente la tiene y nuestro pueblo no siempre ha tenido esa posibilidad, y en estos últimos años en el que se vivieron pues muchas restricciones en los derechos sociales, en las políticas dirigidas en general hacia el desarrollo social, bienestar social, pues lo que tenemos es un pueblo empobrecido. O sea, sí hay una identidad y sí hay quienes nos consideramos parte de esa identidad y quienes además asumimos que no solamente es una pose, o más bien no es una pose, sino es fundamentalmente pues una forma también de explicarnos a nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, por supuesto que no nos podemos desentender
de ese devenir del pueblo mexicano, y más aún quienes creemos que debemos a su vez reintegrar a ese pueblo los propios beneficios que nos ha permitido tener. Entonces, si nosotros somos beneficiarios de la educación pública gratuita, si somos beneficiarios de educación de altísima calidad que nos llegó a dar la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, entre otras instituciones públicas por las que hemos pasado, además de las escuelas de primaria, secundaria, en las que pudimos, bueno, en mi caso además hasta guarderías en las que estuvimos 5 hermanos, pues por supuesto que somos grandes beneficiarios y productos del esfuerzo del pueblo mexicano, y por supuesto que no podemos llegar a ocupar una responsabilidad que justamente tiene sentido en tanto podamos retribuir al pueblo mexicano justamente ese beneficio y ayudar además a que más personas vivan en mejores condiciones, con mejor disfrute de sus derechos, que por supuesto nos indignemos cuando eso no suceda. Pues es parte de la idea pueblo, no es una idea vacía, es totalmente rica en un significado moral, en un significado de responsabilidad pública. Esto que me resulta trascendente del sentido de lo público y de también cómo quienes forman parte y concretamente de las universidades públicas, que somos beneficiarios del pueblo a partir de estos ejercicios de lo público. En lo personal estudié en la Universidad Autónoma del Pueblo Derecho también, pero quisiera preguntar sobre la condición que usted identifica o reflexiona de los abogados en formación. Insisto, yo fui un estudiante de Derecho en una universidad pública y mi contexto poco cabía esta reflexión del sentido de lo público y de lo que hay que corresponder en el ejercicio profesional con este ente llamado pueblo, o México, o nación, o sociedad. Y no solamente pasa en las universidades públicas, sino en las grandes universidades privadas donde hay egresados de Derecho, y las pequeñas universidades privadas donde hay egresados de Derecho. Cabe poco esta discusión. ¿Qué reflexión hace sobre el impacto del neoliberalismo como acción cultural, como ideología, más allá del modelo económico, en la sangre de quienes estudiamos y egresamos de la licenciatura en Derecho? Pues yo creo que fue fuertísima. Fíjate que a mí me toca estudiar la licenciatura justo cuando está digamos que en ebullición toda la oleada neoliberal en el mundo, y entonces en el caso de las universidades mexicanas, como fue el caso de la UNAM, entra de lleno, entra la cultura neoliberal a sustituir además una larguísima tradición, si bien muy estatista, es decir, que reivindicaba muchísimo el papel del Estado, a veces incluso quizá de manera exagerada, también había una conciencia nacional muy fuerte, había una noción patriótica muy, muy enraizada, una idea de soberanía en quienes estudiaban Derecho, pues muy grande. Incluso recuerdo mucho algunas clases donde justamente empezaba la discusión de la soberanía según las generaciones anteriores y la soberanía que tenía que desaparecer de acuerdo con la modernísima globalización. Bueno, afortunadamente más de 25 años después ya eso ni lo cuestionamos. La soberanía existe y cada país la siguió reivindicando al grado en que podemos decir que nuestra Constitución se encuentra intacta esa idea de que la soberanía reside originalmente en el pueblo mexicano.
todos los países lo hicieron porque finalmente se terminó comprendiendo que la idea de la comunidad global estaba generando una altísima desigualdad mundial, y ahora no solamente dejaba a una parte de los países en la miseria, sino a países enteros a los que la comunidad mundial le estaba asignando, que fue parte de lo que empezó a pasar aquí fuertísimamente. Se nos asigna que para poder participar en ese modernísimo modelo globalizado, que en realidad no, más que lo globalizado se caracterizó por ser neoliberal, teníamos que someternos a una condición de cuasi esclavitud, porque lo que podíamos ofrecer al mundo ni siquiera eran nuestros recursos materiales, ni siquiera era la producción en un área económica determinada, sino era fundamentalmente: vengan a explotar lo que quieran, llévense directamente, ni siquiera necesitan nuestra mano de obra, o si la necesitan, páguenos 3 pesos, porque lo que nosotros tenemos que ofrecer es no ponerle freno a todo lo que se lleven, aunque sea propiedad del pueblo mexicano, y además les damos la mano de obra más barata del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues un empobrecimiento masivo, y lo que sucedió es que quienes formaron parte de la élite globalizada de poder y participaron en esa riqueza concentrada a nivel mundial, pues fueron los mexicanos que ganaron de ese proceso, o quienes finalmente se beneficiaron de un proceso de privatización directo de todos los bienes, empresas, pero además los bienes nacionales, las materias primas, la minería, el agua y otro sinnúmero de bienes que son finalmente propiedad tanto como medio ambiente, como recursos naturales, pero también propiedad elaborada del pueblo mexicano. Entonces lo que sucedió fue eso, en este proceso neoliberal. Y ¿qué pasa en contraparte en las facultades de Derecho? Pues que se va ayudando a naturalizar, y entonces sucede algo muy desafortunado, y es que se pierde justamente toda esa cultura que antes había apoyado al desarrollo de un país que se pensaba necesariamente soberano, autosuficiente, justamente con posibilidades de reclamar derechos sociales. Éramos orgullosos fundadores del constitucionalismo social en el mundo, porque inauguramos justamente su introducción en nuestra Constitución de 1917. Dejamos de ser ejemplo, se estancaron en nuestro marco jurídico todos los derechos sociales durante décadas, y cuando vuelve a ingresar un derecho social, que es el derecho a la salud, casi 70 años después de la expedición o de la publicación de nuestra Constitución del 17, cuando vuelven a ingresar algunos derechos sociales, se asume que son meramente enunciativos, que no son en serio, porque al mismo tiempo que ingresan a la Constitución el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente sano, que se ingresaron juntos, posteriormente el derecho a la alimentación, que son la siguiente oleada de derechos sociales que se establecen en el artículo 4 constitucional, al mismo tiempo se está desarticulando el Estado que pueda hacerlos posible. Incluso nunca termina de ingresar, porque se desarticula desde antes como derecho universal y derecho social el derecho a la seguridad social, que sigue siendo un apéndice del que sigue disponiéndose hasta el día de hoy, derivado de los derechos laborales. En muchos países del mundo se desarrolló por separado, nosotros ni siquiera cuestionamos eso. Quien tiene al día de hoy
algún tipo de trabajo formal es quien puede reclamar la integridad de la seguridad social, y justamente por eso ha tenido que avanzar paralelamente o por otro camino separado ya de esta concepción incluso de la propia seguridad social misma, el conjunto de provisiones que van dirigidas universalmente a la población, como la pensión universal para adultos mayores, entre otras prestaciones o becas y todo lo que se fue ya estableciendo como esta tercera generación de derechos sociales que entra ya instrumentalizada, a diferencia de los derechos sociales que estaban ayudando más bien a legitimar todos los cambios neoliberales que fueron los que ingresaron en los años 90, sobre todo en este artículo 4 constitucional. Entonces va pasando eso, el discurso jurídico se va adaptando a la nueva realidad neoliberal, a las nuevas necesidades de las élites que necesitan privatizar, y vamos desaprendiendo lo que nosotros habíamos aprendido o lo que habían aprendido las generaciones que nos están enseñando en los años 90 el nuevo derecho. Incluso llega a hacerse cosas medio abominables. Yo recuerdo un libro, por cierto fue de una persona que fue ministra aquí en la Corte, que elaboró todo un tratado del nuevo derecho administrativo que se dedicó a señalar por qué no eran funcionales todas las facultades del Estado, cómo había que renunciar, cómo la concesión tenía que convertirse en un contrato, cómo la necesidad del ejercicio o de la supuesta satisfacción de servicios públicos era mejor a través de empresas privadas. Cómo la globalización nos iba a hacer relativas las disposiciones constitucionales, cómo íbamos ahora, al tratar de encaminarnos y estar a la altura de esta nueva modernidad, tener que hacer lo más flexibles, entre comillas, posibles, todos los procedimientos en los que el gobierno realizaba sus facultades, y se volvió relativo el acto administrativo, y se volvió relativas las normas de sanción hacia la corrupción, y avanzó la corrupción muchísimo. Bueno, fue el nuevo discurso, todo eso fue parte del reaprendizaje. Después vieron que no era tan en serio esa privatización, que los demás estados estaban conservando algo de facultades propias, y la idea de una nueva administración pública que va de la mano de una nueva gestión pública de moda justamente en los países más neoliberales, que acá llega a través del diseño de justamente diferentes técnicas de políticas públicas, pero llega justo acompañada de un nuevo derecho administrativo, pues va generando, bueno, se transforma el discurso jurídico, transforma el quehacer público de la gestión pública, transforma la administración pública, que dejó de atender, que dejó de tomarse en serio y asumió que todo lo que tenía que hacer era contratar a terceros, que su papel era de mediador, porque los verdaderamente eficientes iban a ser siempre empresas privadas, y empiezan a concesionar absolutamente todo. Bueno, de espantarse, porque llega un momento en que la administración pública federal incluso se defiende a través de puros abogados privados, de la contratación de despachos. Las áreas jurídicas de las secretarías de Estado prácticamente no funcionaban. Hasta ese nivel llegó la idea de no sirve nada de lo público, hay que contratar afuera, pero mientras tanto en el camino ya habían rematado paraestatales, ya habían concesionado, bueno, ya habían reformado nuestra Constitución. Afortunadamente la reformaron mal, porque ponen en el artículo 134 constitucional que todos los servicios deberán concesionarse, pero no le quitan al artículo 28 constitucional la obligación del Estado de proporcionar servicios públicos, y eso permite que el Estado directamente siga asumiendo esas funciones, aunque hay quien reclama la obligación de que sea por medio de la concesión privada.
Entonces, se va generando ese estado absolutamente irresponsable que llega a subrogar guarderías, que ni siquiera se preocupa de cómo administran esos servicios dirigidos a niños o a quien sea, que llega a subrogar absolutamente todo lo que tiene que ver con los servicios médicos, que contrata laboratorios, que abandona absolutamente sus propios edificios, porque lo que importa es que se le pague a tiempo al privado, que va a terminar satisfaciendo, entre comillas, estos servicios, obligación del Estado, que llega a permitir masivamente, qué barbaridad, la cantidad de universidades públicas que no existían en nuestro país, y ahora tenemos de absolutamente todas las necesidades, para ricos, para no tan ricos y para incluso muy pobres. Hay escuelas privadas para la gente más pobre de nuestro país. O sea, así como hay consultorios médicos afuera de farmacias, los que se paga una cantidad simbólica, bueno, se asumió o hubo quien creyó que esa era la atención médica que debía proporcionarse a la población, o la atención educativa, o la atención de cualquiera de los servicios públicos. Entonces, hacia allá se dirigió también el discurso jurídico, y quizá es al que le está costando más entender la realidad, porque eso pasa a veces con los abogados, que creemos en la norma como si fuera religión, y entonces siempre vamos atrás de la comprensión de la realidad. Y sí, en algunas escuelas siguen enseñando esto como si fueran dogmas inamovibles, y siguen repitiendo la necesidad de seguir cuestionando la soberanía y de seguir educándonos para facilitar el traslado y la irresponsabilidad del Estado de todas sus obligaciones. Sí, incluso además de la inamovilidad de la norma, no entender que la condición jurídica depende de lo político, o sea, que lo jurídico no está encima de las exigencias, de las necesidades y de la voluntad social. Es una constitución política que enumera normas jurídicas, pero que la realidad social tiende a transformarla realmente, como hoy ocurre. Decía un gran mexicano, un utópico y transformador mexicano, que justicia es darle más al que tiene menos. ¿Cuál es la definición de justicia de la ministra Lenia Batres? Yo creo que es justicia, a mí me gusta mucho, pues sí, tiene que ver con esa misma idea. Me gusta mucho pensar que la noción más elemental de justicia o de lo justo tiene que ver con un instinto que tenemos los seres vivos, los seres humanos, además racionalizado, que se dirige a proteger al más débil. Esa es mi noción de justicia. Es si garantizamos que el más débil pueda avanzar, tenemos condiciones de sociedad que se pueda defender en su conjunto de mucho mejor manera. Por eso es que creo que parte fundamental de la concepción de justicia que debe llegar a los juzgados, porque pareciera que es ajeno, o somos ajenos a esa concepción, se refiere a la justicia social, a buscar también que nuestras resoluciones, bueno, que nuestro análisis, para empezar, asuma el contexto en el que suceden los eventos que calificamos, o en el que suceden las conductas que vamos a sancionar, que asuma que finalmente, y eso quedó reflejado, hicieron una redacción que quedó muy bonita en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y ahora se ha establecido como requisito para ser persona juzgadora que tengamos capacidad de entender el contexto social en el que suceden las controversias que nos toca dirimir. Eso es fundamental. Pero además se agregó que seamos capaces de entender condiciones de desigualdad entre las partes. Eso es fundamental. Contexto social, desigualdad entre partes, por supuesto que nos puede ayudar
a generar mejores resoluciones, más justas. Yo obviamente que nunca invitaría ni sostendría, por supuesto que no, porque creo profundamente en la democracia y en que uno de los elementos más evolucionados de la democracia puede ser considerado el Estado de Derecho, el Estado de Derecho democrático, la ley democrática. Cuando los países tenemos elecciones libres y nombramos cuerpos legislativos legitimados por ese voto popular, validado por las instituciones del Estado mismo, pues lo que tenemos es la posibilidad de tener leyes representativas de esa sociedad, y lo que le corresponde a las personas juzgadoras pues no es ponerlas en duda, no es discutirlas. En el caso nuestro pues además tenemos una misión, además de hacerlas cumplir como todos los demás jueces, magistrados. En el caso de la Suprema Corte tenemos una misión fundamental, porque tenemos que interpretar esas leyes frente a lo que dice la Constitución. Muy seguido se extralimita la Corte y le quiere introducir conceptos que no dice la Constitución o ignora los que sí dice. Bueno, pero nuestro punto de partida y nuestro permanente referente respecto de nuestra actuación tiene que ser la Constitución. Y nosotros validamos o no leyes respecto del contenido de esa Constitución. Entonces, necesariamente que activamos una serie de criterios, que eso es lo que lo hace esta una labor muy apasionante, porque utilizamos los criterios no de manera pura, porque los seres humanos no somos autómatas, no somos robots, tenemos muchos sentimientos, pero además tenemos ideología, y luego hay unos que tienen más prejuicios que ideología, incluso inclinaciones hasta facciosas que movilizan su actuar. Bueno, los jueces no tenemos derecho a ser facciosos, no tenemos derecho a ser prejuiciosos, tenemos que hacer un ejercicio permanente contra los prejuicios, un ejercicio permanente de apertura para el entendimiento de la naturaleza humana del caso que estamos estudiando, pero además tenemos que tener mucha cultura que logre justamente ayudarnos, y me refiero a cultura con elementos de otras disciplinas que coadyuven a esa comprensión, capacidad de entender el fenómeno social, capacidad de entender el fenómeno político, capacidad de entender el fenómeno económico, porque si no entendemos parte de estos fenómenos, pues nos es todavía más difícil entender a las personas que están sometiendo justamente sus temas al criterio de la persona juzgadora. Entonces, yo creo que nosotros lo que sí hacemos es que a través de ese acervo de conocimientos que tenemos, no de la pureza que nos da un aislamiento completo de la sociedad, al contrario, entre mayor cultura tengamos en nuestra formación como profesionales en general, pero como profesionales dedicados a resolver sobre temas fundamentales del actuar humano, mientras mayor sea este acervo, pues tenemos mejores condiciones para ser más justos, para poder decir un campesino no se encuentra en la misma circunstancia que una persona que invadió su terreno, que la persona que muy probablemente, de acuerdo con los documentos que tengo, lo está defraudando. Entonces, yo no puedo pretender que la demanda del campesino sea la misma que la del defraudador que tiene, por ejemplo, contratado pues un gran despacho, y el campesino pues se pudo allegar apenas de algún abogado, e incluso de un abogado público que no siempre hacen bien sus funciones, y entonces tiene deficiencias. Y si nosotros tenemos en la ley de amparo la obligación de suplir las deficiencias de una demanda de una persona absolutamente desprotegida, es decir,
por ejemplo, un campesino, un ejidatario, un comunero, por ejemplo, un trabajador que está combatiendo, no a una empresa para empobrecer a una empresa, sino que puede estar combatiendo en un juicio, pues el derecho a la pensión que no le quisieron acreditar en esa empresa o en una institución de seguridad social. Entonces, ¿qué hacemos las personas juzgadoras? Tenemos opciones. Ahí es donde entra justamente la independencia judicial, la libertad de criterio, y entonces entre las opciones que tenemos, nosotros podemos decir, desechamos porque está mal la demanda, que eso se hace muy constantemente en esta Suprema Corte, o asumimos la deficiencia de la propia demanda formulada por una persona que no tuvo condiciones para defender bien su caso, y es una persona a todas luces en condiciones de absoluta desigualdad, y es más, es una persona que vive en una comunidad tan aislada que es casi milagroso que se pueda defender. Bueno, pues asumimos la deficiencia de la queja y elaboramos una sentencia muchísimo más justa. Yo digo, y por eso insisto, pues nunca podríamos llamar a violentar el Estado de Derecho en función de la defensa de nadie, pero sí creo que el Estado de Derecho actual, es decir, las leyes vigentes en este momento, justamente amparadas en una gran Constitución que tiene una amplísima riqueza social al día de hoy, con todo y lo que se le critique por sus muchos parches que ha tenido, tiene esa riqueza y esa característica, pues nos permite ser muy justos con la persona más desvalida. Y no podemos decir que la persona más poderosa no tenga instrumentos legales. Los tiene y los ocupa, yo diría que siempre, a diferencia de la persona más débil que podría estarse defendiendo en un juicio. Ministra, ya para ir cerrando, agradecerle mucho el tiempo, quisiera poner un par de preguntas más en desarrollo a lo que usted comenta del contexto y de la perspectiva que un juzgador debe tener al resolver los asuntos, y en los parámetros que se han delineado en la Constitución del Nuevo México, que es el combate a la corrupción y la austeridad del gasto público, la austeridad republicana. Se puede tener, y no me refiero por la ministra excepcional que es usted en función al resto de los ministros, sino en la generalidad, se puede tener perspectiva, contexto, sensibilidad de clase, incluso, digamos, en la resolución de conflictos, cuando no se han acatado constitucionalmente los temas relativos a la austeridad republicana, a la reducción de sueldos. Es decir, se puede tener contexto como ministro para resolver teniendo un contexto muy lejano a lo que se enfrentan la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, ministra. Pues sin duda el elitismo que se genera con este pago de salarios exorbitantes a que se ha acostumbrado al Poder Judicial, pues es un elitismo que por supuesto dificulta la comprensión, si no es que incluso implica implícitamente el desprecio de la condición de otras personas, la aceptación de una condición de injusticia institucional, porque si aceptamos que es una función del Estado el pago de salarios 80 veces superiores que los salarios mínimos mexicanos, como se ha vivido aquí en esta Suprema Corte, lo que estamos haciendo es propiciar, digamos que multiplicar la injusticia, porque la estamos nosotros aceptando en nuestra propia persona. Entonces, por supuesto que además, esta es una condición ética mínima de responsabilidad y además de respeto a los recursos que provienen de todos los mexicanos, que no puede ser prioritariamente usado en el pago de remuneraciones millonarias. Es absolutamente inmoral, pero más allá de esa inmoralidad, además hay ley y además hay constitución, y la Constitución hace 15 años que dice que las personas juzgadoras no podemos ganar más que lo que gane la persona titular de la Presidencia de la República, y resulta, además del tema moral, además del tema legal, y además del tema de la injusticia misma, pues resulta absolutamente inexplicable, pero además obviamente inconfiable,
que los jueces dedicados a aplicarles las leyes a las personas, a todas las personas que conforman nuestra sociedad, nos renunciemos a cumplirlas, que le apliquemos la ley a los demás y nosotros nos eximamos de cumplir una de las reglas más elementales que ya contiene nuestra Constitución. Incluso si ni siquiera estuviéramos de acuerdo en esa norma, pues cómo nosotros podemos justificarnos ante la sociedad, cómo autorizamos, cómo podemos ser profesionales serios si cumplimos de aquí para allá, esto es lo justo, esta es la ley, de aquí para acá no tenemos por qué cumplir nada. Pues a mí me parece que es una concepción incluso autócrata de la función de las personas juzgadoras. O sea, nosotros tenemos derecho de interpretar en beneficio propio la Constitución y las leyes, pues no hacemos de esto un Estado de Derecho. Con un criterio así, lo que hacemos, y que es además lo que ha pasado en los últimos años muy claramente, pues lo que termina haciendo este Poder Judicial es renunciar a ser parte de uno de los poderes del Estado y cumplir con su misión de equilibrio del poder, y no solamente del poder frente a los otros poderes, del poder en general en nuestra sociedad. Dejamos y renunciamos a hacerlo porque nos preocupamos por nosotros mismos, que esto es lo que sucede siempre cuando el servidor público deja de asumir su función de servicio, y si no es que nunca lo hizo, como puede ser el caso del Poder Judicial, renuncia a asumir que su función es fundamentalmente de cumplimiento de la ley frente a la sociedad y de realización de un servicio público, y no el servicio público en favor de uno. Cuando cualquier servidor público lo hace, pues lo que termina sucediendo es que lo más probable es que no sea un servidor público que responda a la ley, que responda a la sociedad, o que le preocupe absolutamente ninguna de las finalidades que en la teoría tiene su labor legalmente justificable. En la preparación de esta entrevista escuché varias entrevistas de usted y me llamó mucho la atención una reflexión que hacía sobre la reforma en concreto, en un sentido de que no es una reforma amplísima, que es una reforma, digamos, muy concreta en el tema electivo de los funcionarios del Poder Judicial, en relación también al órgano de administración interno de justicia, pero se ha escandalizado por una reforma que los elementos son esenciales y sencillos. Al día siguiente de la elección de esta primera etapa de juzgadores por voto popular, ¿qué trayecto hay que transcurrir, no solamente como ministros, como magistrados, como juzgadores, también como estudiantes de Derecho, como lo comentábamos inicialmente, para construir un México justo, un México o que esté cercano a la justicia social, ministra, más allá de la inmediatez de esta reforma? Bueno, yo creo que alrededor de la comunidad jurídica hay mucho que hacer. Hay que convertir a nuestra profesión en una profesión también con compromiso social, con responsabilidad, con conciencia, y una función de servicio. Cada vez más la función de una abogada, de un abogado es fundamental para que una persona pueda ejercer sus derechos. Cada vez más se hace, por lo tanto, indispensable su capacidad de comunicarse, su compromiso a quien está sirviendo, que puede ser una persona determinada o una comunidad, como representante legal, o si hace una labor en servicio público, pues más aún. Pero esa noción no nos la han enseñado en las universidades. Se sigue aprendiendo
profesión de abogada, de abogado, como si la única alternativa para el ejercicio profesional fuera pertenecer a un despacho. Además, hasta se piensa que la gran realización de la abogada o del abogado es formar parte de despachos que, bueno, en México existen como puntitos, son escasísimos, y son despachos que se dedican además a defender en muchos casos, más que con pericia profesional, con mucha capacidad de influyentismo, y eso es lo que los hace fuertes. Pero ese no puede ser el non plus ultra de una abogada, de un abogado, porque además pues el 99.99% de los profesionales del derecho nos quedamos fuera de allí. Entonces la profesión no se explica por ir a dar un servicio de ese tipo, que uno, ni lo vamos a dar. Dos, la sociedad necesita abogadas y abogados también, y necesita abogadas y abogados que no los defrauden, que no los engañen, que no les dejen el juicio a la mitad, que no les sepan orientar bien sobre cómo ejercer un derecho, conseguir un servicio, que no falsifiquen documentos, que no orienten donde hay notarios que puedan a su vez acceder a regularizar operaciones indebidas, que no vayan al Ministerio Público a ofrecerle dinero a quién sabe quién, que no vayan a la autoridad administrativa a sacar licencias, permisos de manera fraudulenta. Hay una amplísima labor que hacer con la profesión jurídica, porque resulta que es la profesión favorita para todos estos eventos. Entonces, creo que si lográramos generar más justicia en términos de noción también cultural, o más bien generar una cultura de la justicia, una cultura de la utilidad profesional de las y los abogados como función de servicio, quizá nos enamoraríamos más de esta posibilidad que tenemos, pensaríamos más en el prestigio profesional en función de que logramos que más personas tuvieran acceso al agua, a la salud, a la vivienda, al trabajo, y gracias a eso lográramos que nuestra comunidad o que las personas representadas simplemente pudieron acceder a una mejor vida, y eso nos pudiera llenar de satisfacción. Y además es hacer la carta de presentación jurídica, y no actos indebidos, no cadenas inauditas y interminables de actos indebidos, de influyentismo, de muchas conductas que han estado alrededor de la profesión jurídica. Bueno, pues ese es el gran reto. Yo creo que puede suceder porque justamente habemos muchas y muchos abogados que nos da mucho gusto justamente mirar que hay cada vez más estudiantes, pero también profesionales, individual y colectivamente, a través de organizaciones, incluso asociaciones civiles que se organizan y miran su función como una función de responsabilidad pública, de responsabilidad social, que no dejan de cobrar, pero cobran decentemente, que además, si alguien no les puede pagar, si no pueden brindar el servicio, si es que se dedican al litigio, me estoy refiriendo, ¿no? Pues pueden a su vez encausar a una persona que no tiene forma de presentar sus demandas, pues hacia instituciones que pueden hacerlo. O sea, hay muchas labores que podemos hacer las y los abogados, y mucho compromiso como para contribuir individual y si es que forman parte de grupos de abogados a través de despachos o no, pues también colectivamente a mejorar las condiciones de vida de la gente. Es más, me atrevería a pensar
que es una de las profesiones que más lo permiten, si no es que la que más. Entonces, por supuesto que hay esas formas también de sentirse satisfechos profesionalmente, y por supuesto, pues la recomendación que siempre hacemos hacia los estudiantes, hacia las universidades de derecho, pues es que abramos el conocimiento a otras áreas. Lo necesitamos. El derecho no se aplica con el derecho nada más, se aplica entendiendo a las personas, y para entender a las personas necesitamos estudiar muchas otras cosas, entre ellas pues las que nos permiten sobre todo entender a la sociedad. El derecho es una disciplina social, no hay tal cosa como una abstracción pura del derecho, que no lo vamos a ver nunca en su aplicación. Ministra, le agradecemos mucho de corazón esta valiosa conversación para el Ciudadano México. Un saludo afectuoso, Jorge, a ti, al equipo que conforma este Ciudadano México, y un saludo afectuoso al auditorio de todos ustedes. En la definición del añejo derecho romano, justicia era darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde a cada quien? En el Nuevo México, en el humanismo mexicano, justicia es darle más al que tiene menos. Esto es el Ciudadano México. Comenten, compartan. Gracias, ministra. Nos vemos la próxima.